Bueno, hoy vamos a introducir el último personaje que necesitamos para formular la relatividad general. Es el tensor métrico. Nosotros precisamos medir longitudes, medir tiempos, hablar de módulo de vectores, de ángulos entre dos vectores o entre dos direcciones, y todo eso va a estar contenido en el tensor métrico. Entonces, lo que vamos a hacer es introducir finalmente el producto escalar o producto interno entre vectores, que como todos sabemos es un producto que da por resultado un número, y que es un producto conmutativo. No importa en qué orden se presentan los vectores, el número es el mismo. Para dar un producto interno entre vectores, precisamos entonces un tensor simétrico de tipo 0,2, es decir, una máquina lineal que tome dos vectores para dar un número. Y ese tensor debe ser simétrico para que ese número sea independiente del orden de los vectores. El tensor que va a tener entonces el papel de definir el producto interno entre vectores es el llamado tensor métrico, que en una base cualquiera se descompondrá de esta manera por ser un tensor de tipo 0,2, y por ser simétrico las componentes van a tener la propiedad de simetría. Con este vector, entonces, ¿cómo se define un producto interno o producto escalar de vectores? Bueno, dado dos vectores, el producto interno entre ellos consiste en completar las entradas del tensor métrico con esos vectores. Y bueno, el resultado es la contracción de las componentes del tensor métrico con las componentes de los vectores, y ese resultado claramente no depende del orden de los vectores porque G a B es simétrico. Entonces, bueno, teniendo producto interno entre vectores, tenemos una norma para los vectores, o un módulo, que es la raíz cuadrada del producto interno del vector consigo mismo. Podemos definir el ángulo entre dos vectores, tomando el producto interno entre dos vectores y dividiéndolo por el módulo de uno y por el módulo del otro. Y podemos definir también una noción de distancia entre puntos vecinos en la variedad. Atención con esto de puntos vecinos. La distancia entre dos puntos cuyas coordenadas difieran infinitesimalmente, es decir, este delta x que está acá va a ser un infinitésimo. Bueno, la distancia entre esos dos puntos va a quedar definida como la norma del vector, cuyas componentes son esos infinitésimos. Entonces, dada una carta, me fijo en cuánto difieren las coordenadas de dos puntos vecinos en las coordenadas de esa carta, y con esas diferencias infinitesimales me construyo este vector usando la base coordenada de la misma carta. Es importante que las diferencias sean infinitesimales porque sabemos que en general las diferencias finitas de coordenadas no se transforman ante cambio de carta como componente de un vector. Pero si esas diferencias son infinitesimales, entonces sí, porque para los infinitésimos, lo que normalmente hubiéramos llamado los diferenciales de las coordenadas, bueno, para los diferenciales de las coordenadas tenemos que los diferenciales de las x y prima, las nuevas coordenadas, se pueden escribir como la derivada de x y prima respecto de xy por los diferenciales de las xy. Y esta es la forma en que se transforman las componentes de los vectores, cuando paso de una base coordenada a otra. Pero a nivel de coordenadas, esto solo es cierto cuando las diferencias de coordenadas son infinitesimales. Entonces, la distancia entre dos puntos vecinos separados infinitesimalmente es, como dijimos, bueno, la norma del vector construido con esas separaciones infinitesimales. Bueno, entonces, entendiendo que estos delta xy son infinitesimales, al ocupar con este vector las entradas del tensor métrico, lo que queda es esta contracción. Y esta forma cuadrática de los diferenciales de las coordenadas para definir la distancia entre puntos vecinos es lo que caracteriza a las llamadas geometrías de Riemann. La idea de Riemann, que surge en la segunda mitad del siglo XIX, tiene que ver con que hasta ese momento existía la geometría de Euclides,
y algunas geometrías no euclidianas, porque ya se habían estudiado qué pasaba si en la geometría de Euclides uno quitaba alguno de los axiomas. En particular, el axioma que más interesaba era el de las paralelas, que dos rectas que son inicialmente paralelas no se cortan nunca. Y bueno, ya se sabía desde la primera mitad del siglo XIX que sacando ese postulado se podía generar una geometría diferente a la de Euclides, la llamada geometría hiperbólica de Lobachevsky. Y bueno, en la segunda mitad del siglo XIX, Riemann generaliza la idea de geometría a estas geometrías de Riemann, donde la distancia, para medir una distancia entre puntos vecinos, lo único que necesitamos es este personaje que se llama el tensor métrico. Y que en particular esto engloba los casos de la geometría de Euclides, la geometría de Lobachevsky, etc. Ahora bien, en relatividad nosotros utilizamos una geometría pseudo-riemanniana. La métrica no es definida positiva, así que verdaderamente esta cantidad que acabamos de ver no es definida positiva, no es lo que llamaríamos una distancia, es lo que llamamos en relatividad un intervalo. Bueno, una vez que tengo un tensor métrico, puedo establecer algo tan esperado como era la correspondencia entre los elementos del espacio tangente y los del cotangente. Esto es, si yo tomo un elemento del espacio tangente en un punto cualquiera de la variedad, es decir, tomo un vector B, y con ese vector B lleno la primera entrada de la métrica o la segunda, porque son equivalentes, porque la métrica es simétrica, el objeto que construyo lo puedo pensar como una unoforma, porque es un objeto que está esperando un vector para dar un número, está esperando el vector que va a llenar la segunda entrada. Y esa unoforma está evidentemente asociada al vector B que tomé del espacio tangente. Así que la voy a llamar con el mismo símbolo, con la misma letra B, pero la voy a indicar con unoforma poniéndole el moñito arriba. Entonces da lo mismo en donde pongo el vector B, la unoforma es el mismo objeto. Bueno, ¿cómo trabaja esa unoforma? Cuando recibe un vector, digamos U, entonces lo que obtengo es el producto escalar entre B y U. Por lo tanto, escrito como contracción de componentes de la métrica y de los dos vectores, queda esto que está acá. Con lo cual yo puedo pensar que GAB, BA, son las componentes de la unoforma B moño. ¿Por qué son las componentes? Porque yo sé que cuando una unoforma recibe un vector, el número que sale es la contracción de las componentes de la unoforma con las componentes del vector. Acá las componentes del vector que entró en la unoforma, que es el vector U, son las UV, y entonces a todo el resto lo tengo que pensar como las componentes de la unoforma. Entonces, la unoforma tiene por componentes B sub B igual GAB B supra A. O lo que es lo mismo, GBA por la simetría, B supra A. Entonces, vulgarmente, a esta operación de asociarle a un vector una unoforma se la llama la operación de bajar índices, porque las componentes de las unoformas tienen índices abajos. Es decir, si yo no miro los objetos geométricos, sino que miro solamente sus componentes, lo que hice fue bajarle el índice a un vector. Entonces, también podemos concebir la operación de subir índices. ¿En qué consistiría? Bueno, en ese caso, asociarle a una unoforma un vector. Para subir índices vamos a necesitar un tensor de tipo 2,0 para que a nivel de índices el vector asociado a la unoforma se pueda ver como la contracción del tensor de tipo 2,0 con las componentes de la unoforma. Y ese tensor, que es el que va a dar vuelta esta relación para pasar, así como pasamos del vector a la unoforma, para pasar de la unoforma al vector, el tensor que va a dar vuelta a esta relación, naturalmente es el tensor inverso de la métrica. Si precisamos definir un tensor de tipo 2,0 que trabaje como el inverso de la métrica.
Entonces, a ese tensor de tipo 2,0 que trabaja como el inversor de la métrica, lo vamos a llamar con la misma letra G. Lo vamos a reconocer porque tiene los índices arriba, en lugar de la métrica que tiene los índices abajo. Pero contrayendo el inverso con la métrica, naturalmente, sale la identidad. Y entonces es lo que me permite dar vuelta a esta relación para obtener, a partir de una unoforma, su vector asociado, en una relación de ida y vuelta. Es el mismo vector del cual habíamos partido antes para obtener la unoforma. Bueno, así como subimos y bajamos índices de vectores o de unoforma, podemos subir y bajar índices de cualquier tensor. Por eso los tensores que tenían muchos índices, tratamos de escribir esos índices de manera ordenada para saber cuando le apliquemos la operación de subir o bajar índices, a dónde suben o bajan esos índices y que no se nos mezclen con los que ya estaban en las posiciones superiores o inferiores. En particular, podríamos subirle un índice, por ejemplo, a la propia métrica. Si yo tomo la métrica GBC y la contraigo con GAB, le estoy subiendo el primer índice y lo estoy convirtiendo en A. Entonces estoy generando el tensor 1, 1, GAC, G supra A sub C. Pero esta operación es justamente la que me da la identidad. Quiere decir que el tensor 1, 1 que resulta de subirle un índice a la métrica es precisamente el tensor identidad. Bueno, teniendo entonces ahora la posibilidad de definir norma de vectores, podemos sí ahora hablar de bases ortonormales, las que llamábamos comúnmente versores. Yo acá no le puse el sombrerito de versor, pero bueno, podría haberlo hecho. Una base es ortonormal si el producto escalar entre los elementos de la base me da 0 o 1. Si me da 0, es decir, dos elementos distintos me dan 0, porque tienen que ser ortogonales. Y si es con el mismo elemento, me tiene que dar 1 porque están normalizados esos vectores. Y así tengo la base ortonormal. Entonces, en una geometría riemanniana, o bueno, mientras no sea pseudo, quiero decir, ¿no? La base ortonormal tendría que tener este comportamiento. El producto escalar de dos elementos me tiene que dar unos o ceros. 1 si es el mismo elemento, 0 en otro caso. Pero el producto escalar de dos elementos es simplemente poner en el tensor métrico esos dos elementos. Y eso, por definición de la relación entre los tensores y las bases, me da la respectiva componente GAB del tensor métrico. Quiere decir que cuando yo trabajo en una base ortonormal, las componentes del tensor métrico son unos o ceros. Y en una geometría pseudo-riemanniana, como la que se usa en relatividad, en lugar de poner acá unos o ceros, vamos a tener que poner unos ceros o menos unos, según el carácter temporal o espacial de cada elemento de la base. Y entonces, en lugar de usar una delta de Kronecker, en una geometría pseudo-riemanniana definimos la base ortonormal con el símbolo de Minkowski, que con la asignatura que yo estoy usando es el símbolo que es diagonal 1 menos 1 menos 1 menos 1. Pero nuevamente, si el producto escalar de los vectores de la base va a dar el símbolo de Minkowski, como a su vez este producto escalar no es otra cosa que las componentes del tensor métrico en esa base, bueno, en una base ortonormal las componentes del tensor métrico valdría igual al símbolo de Minkowski. En general, las bases coordenadas no son ortonormales, porque en general, si yo tomo una base coordenada cualquiera, el producto escalar de elementos de las bases coordenadas me da G y J como debe ser, pero los G y J en general no me dan iguales al símbolo de Minkowski. Bueno, ya que estamos en este punto de que las bases coordenadas no son en general ortonormales, recordemos que aprendimos a definir una base coordenada, la asociada a las coordenadas normales de Riemann, que tenía la propiedad de lograr la anulación de la parte simétrica de los símbolos de Christoffel en el origen de esa carta de coordenadas normales, solo en el origen.
Y habíamos visto también en esa construcción que partía de elegir en el origen, el punto P que iba a oficiar de origen de la carta de coordenadas normales de Riemann, la construcción partía de elegir en ese punto P una base cualquiera del espacio tangente en ese punto P. En ese momento todavía no teníamos la posibilidad de privilegiar bases, como ahora sí podemos, de elegir bases ortonormales. Pero lo que habíamos encontrado en ese momento era que la base coordenada asociada a la carta de coordenadas normales de Riemann, en el punto P, coincidía con la base del espacio tangente en P que habíamos usado para construir esas coordenadas normales de Riemann. Y entonces ahora podríamos decir que si yo elijo en el punto P una base ortonormal, ahora que tengo métrica, entonces la base de coordenadas normales de Riemann genera la base de coordenadas normales de Riemann, bien digo, es ortonormal en el origen de la carta. Es decir, en el origen P de la carta, las componentes del tensor métrico en esa carta serían sí el símbolo de Minkowski. Pero solamente si construyo la carta a partir de elegir una base ortonormal en el punto P. Ahora, si tengo una base ortonormal para el espacio tangente, en un punto P cualquiera, en cada punto, no importa, en un punto P cualquiera tengo una base ortonormal, E sub A. ¿Cuál es la base dual que le corresponde? Bueno, vamos a ver que la base dual es la contracción del símbolo de Minkowski, del inverso del símbolo de Minkowski, que es igual al símbolo de Minkowski en componentes, ¿no? La matriz inversa de la matriz diagonal 1 menos 1 menos 1 menos 1, ¿cuál es? Y también es diagonal 1 menos 1 menos 1 menos 1. Bueno, entonces la base dual correspondiente se va a poder construir, ahora lo vamos a demostrar, como el inverso del símbolo de Minkowski, que tiene las mismas componentes, aplicado, contraído, con la unoforma que resulta de llenar una de las entradas del tensor métrico con cada uno de los vectores de la base ortonormal. La contracción se hace sobre el índice B que etiqueta ese elemento de la base. Así que acá hay una suma sobre B, sobre todos los elementos de la base. Voy colocando cada uno de ellos en la primera o en la segunda entrada porque son iguales del tensor métrico. Y bueno, sumo sobre todo B, contrayendo con eta AB. Y eso me da el elemento etiquetado con A de la base dual. Vamos a ver si esto es así. Está claro que una vez que completé el tensor métrico con un vector, lo que tengo es una unoforma, así que el resultado es una unoforma. Vamos a ver si esta suma que tenemos acá da lo que debería dar. Lo que define la base dual es que cuando yo completo cada elemento de la base dual con un elemento de la base del espacio tangente, obtengo una delta de Kronecker, delta AC en este caso. Bueno, veamos si eso pasa. Entonces tengo eta AB, completo con EC la entrada que me quedaba libre. Esto que está acá es el producto escalar entre los vectores EB y EC, y ese producto escalar, como la base es ortonormal, me da eta BC. Pero eta BC contraído con su inverso me da la delta de Kronecker, me da la identidad. Así que, efectivamente, esta es la base dual de una base ortonormal. Bueno, como trabajando en bases ortonormales, las componentes del tensor métrico son los símbolos de Minkowski, es el símbolo de Minkowski, entonces, siendo esas las componentes, siempre que trabaje en base ortonormal, el tensor métrico se va a poder escribir así. Si yo paso de una base que ya sé que es ortonormal a otra base usando los coeficientes de las transformaciones de Lorentz, usando como lambdas A', los coeficientes de las transformaciones de Lorentz, bueno, como las transformaciones de Lorentz dejan invariante el símbolo de Minkowski, de eso se trata, las transformaciones de Lorentz, entonces automáticamente ese tipo de transformaciones aplicada a una base ortonormal me lleva a otra base ortonormal. El volumen métrico. Bueno,
En cualquier base ortonormal el volumen métrico se escribe de esta manera. Esto ya lo habíamos ejemplificado cuando decíamos, bueno, en el espacio-tiempo de Minkowski, la base ortonormal es la base que corresponde a las coordenadas cartesianas. Y entonces escribíamos el volumen métrico como C diferencial T mayúscula, producto wedge diferencial X mayúscula, producto wedge diferencial Y mayúscula, diferencial Z mayúscula. Bueno, en cualquier caso, siempre que tenga una base ortonormal, de esa manera va a quedar definido el volumen métrico, y en particular, si yo paso de una base ortonormal a otra, para lo cual voy a usar una transformación de Lorentz, como dijimos, ya sabemos que la componente de las n-formas se transforman con el determinante de la matriz de transformación. Recuerden cuando vimos el jacobiano, cuando pasábamos de una base a otra usando bases coordenadas, aparecía el jacobiano del cambio de coordenadas, era el determinante de los coeficientes de la transformación. Si los coeficientes de la transformación se llaman lambdas, va a aparecer el determinante de lambda. El determinante de las transformaciones de Lorentz vale 1, así que cuando yo paso para este volumen métrico, lo paso a otra base ortonormal, la componente que vale 1 acá se modifica con el determinante que también vale 1, y entonces en la otra base ortonormal también sigue teniendo componente 1, también se sigue viendo de esta misma forma. Así que esta forma es universal, no importa cuál es la base ortonormal que estemos usando, el volumen métrico está bien escrito de esta manera. Y si usáramos una carta de coordenadas normales de Riemann, ya dijimos que en el origen la base coordenada es ortonormal, y entonces para una carta de coordenadas normales de Riemann, bueno, pasa esto. Y ya fue demostrado, justamente en aquel momento en que mencionamos el jacobiano de la transformación de coordenadas, fue demostrado que si hacemos un cambio de carta a una carta cualquiera, ya no a una base ortonormal, como decíamos hace un rato, de una carta asociada a una base ortonormal, como es la carta de coordenadas normales de Riemann, que en el origen tiene esa propiedad, a una carta cualquiera, entonces va a aparecer el jacobiano. Y habíamos demostrado también que ese jacobiano lo podíamos releer como la raíz del determinante de la métrica. Todo esto pertenece a una clase anterior donde habíamos enfatizado que eso que habíamos demostrado va a seguir valiendo en relatividad general. Esa demostración seguía siendo útil ahora a este nivel. Bueno, muy bien, entonces todos estos son los elementos que se introducen ahora que tenemos métrica. Y entonces podemos contestar una pregunta que quedó planteada hace un tiempo. Hace un tiempo dijimos, los espacios euclidianos tienen curvas privilegiadas, que son las rectas. Esas curvas privilegiadas tienen dos propiedades que las distinguen. Por un lado, realizan la distancia más corta entre dos puntos. Por otro lado, son curvas autoparalelas. Entonces, en aquel momento dijimos, todavía noción de distancia no tenemos, pero la conexión nos daba sí la noción de paralelismo, y entonces pudimos definir el concepto de curvas autoparalelas. Dada una conexión en una variedad, esa conexión determina un conjunto de curvas privilegiadas, que son las curvas que son autoparalelas para esa conexión. Entonces, ahora que tenemos métrica, nos podemos contestar la pregunta desde el otro lado, desde el lado de cuál es la curva que hace más corta la distancia entre dos puntos. Cuando la métrica es una métrica arbitraria y no la métrica de un espacio euclidiano. Entonces ya dijimos que la distancia entre dos puntos vecinos en una geometría riemanniana se escribe como la raíz cuadrada de g y j diferencial xy diferencial xj, donde estos diferenciales son las diferencias infinitesimales entre las coordenadas de los puntos vecinos. Entonces, si yo quiero calcular una distancia finita, tengo que elegir un camino para unir dos puntos e integrar sobre ese camino y obtener la longitud de la curva.
Por supuesto, la longitud es un concepto que depende del camino. Esto que está acá no es un diferencial exacto. Bueno, esa longitud, puedo hacer lo siguiente, puedo a ese camino que voy a elegir para unir dos puntos, lo puedo parametrizar con un parámetro lambda, entonces definir las ecuaciones paramétricas de la curva, como xy igual a xy de lambda, y entonces estos diferenciales de xy que están sobre la curva, estoy contabilizando distancias infinitesimales sobre la curva y las estoy sumando. Estos diferenciales xy que están sobre la curva, los puedo pensar como derivadas de las ecuaciones paramétricas respecto de lambda, multiplicado por diferencial lambda. Y como acá tengo dos diferenciales xy, es decir, de xy de xj, voy a tener un multiplicado por d lambda al cuadrado. Ese d lambda al cuadrado sale afuera de la raíz como un d lambda. Entonces, dicho esto, la longitud de una curva cualquiera en una geometría de Riemann, se puede, si yo quiero buscar la longitud mínima, cuál es la longitud más corta para unir dos puntos, y llamar a la curva que satisface esa propiedad, llamarla geodésica. Bueno, el problema de encontrar la geodésica entre dos puntos es un problema de principios variacionales, donde lo que juega el papel del lagrangiano es esto que está acá. Y el parámetro de integración, que en un problema de mecánica sería el tiempo, ahora es este parámetro lambda. Entonces, si yo quiero encontrar la curva geodésica que une dos puntos cualesquiera de la variedad, lo que tengo que hacer es resolver un conjunto de ecuaciones de Euler-Lagrange para este lagrangiano que vemos dentro de la integral. Bueno, entonces, para cada coordenada xy, voy a tener una ecuación de Euler-Lagrange. En una variedad de dimensión n tendré n ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, estos x puntos son las derivadas de las ecuaciones paramétricas respecto del parámetro lambda. Bueno, entonces vamos a ver dónde encontramos x punto y dónde encontramos xy. El lagrangiano entonces tiene que depende de x punto solamente a través de esta dependencia que vemos acá a la vista. Porque dentro de la métrica no hay x punto. Dentro de la métrica lo que sí hay es x. Porque la métrica puede ser función de punto. Pues las componentes de la métrica pueden tomar distintos valores en distintos puntos de la variedad. Entonces, para derivar respecto de x punto, tengo que derivar la raíz, es decir, todo este integrando está, toda esta radicando está a la 1 medio, entonces va a quedar a la menos 1 medio, y me va a salir un 1 medio también, que acá no está escrito porque enseguida lo voy a cancelar. Ahora tengo que derivar dentro de la raíz respecto de x y punto. Y a x y punto lo voy a encontrar en dos lugares, cuando k sea igual a i o cuando j sea igual a i. Entonces voy a tener dos términos, y como la métrica es simétrica en kj, esos dos términos van a ser iguales. Entonces voy a tener dos veces el mismo tipo de término. ¿Cuánto vale esa derivada respecto de xy? Bueno, va a valer, por ejemplo, cuando k sea igual a i, va a valer gij por x punto j. Y lo mismo cuando j sea igual a i, así que tengo dos veces lo mismo, y por eso cancelé el 1 medio que me hubiera parecido, que me aparecía de otro modo, cuando derivo la raíz. A esta cantidad, que es la derivada de L respecto de x punto, todavía me falta derivarla respecto de lambda. Vayamos ahora al otro término. De vuelta, tengo que derivar la raíz, me sale el 1 medio, y ahora tengo que derivar dentro de la raíz respecto de xy. Y entonces ahí voy solamente a derivar las componentes de la métrica. Y todo eso está igualado a 0. Bueno, esta ecuación no es muy feliz todavía, porque ahora si tengo que derivar respecto de lambda y me tengo que encontrar con esta raíz acá adentro, bueno, es un poco molesto. Ahora, hay una forma de resolver esa molestia, que es cambiando el parámetro, reparametrizando la curva. Fíjense, este 1 sobre raíz
lo puedo pensar como asociado al dA de lambda que tengo acá con el x punto. Entonces yo acá leo 1 sobre la raíz de dA de lambda. En el otro término tengo 1 sobre la raíz de dA de lambda, pero acá hay otro dA de lambda más, que queda huérfano del 1 sobre la raíz. Ah, pero fíjense qué cosa, acá hay otro dA de lambda. Entonces yo voy a multiplicar toda esta ecuación por 1 sobre la raíz. Entonces acá tengo 1 sobre la raíz de A de lambda. 1 sobre la raíz de A de lambda también. Y acá, como multipliqué por 1 sobre la raíz, tengo dos factores, 1 sobre la raíz, que voy a asociar con el de A de lambda que está en x punto k, y el otro factor con el de A de lambda que está en x punto j. Entonces, si a 1 sobre la raíz de A de lambda lo llamo dA de mu, la ecuación queda simplemente derivada mu, g y j voy acá, derivada mu. Esto se transformó con el respectivo 1 sobre la raíz que multiplicaba toda la ecuación, se transformó en dA de mu. Esta 1 sobre la raíz se asoció con el dA de lambda en x punto para formar entonces dxj de mu, y además tengo el g y j. Y acá en el segundo término, como dijimos, las dos derivaciones van a ser derivaciones respecto de mu. Entonces ahora la ecuación es mucho más agradable. Si pensamos de vuelta qué significó esta redefinición del parámetro, lo puedo pensar de esta manera. Fíjense, si doy vuelta si invierto esta relación, me queda que el nuevo parámetro de A de mu es la raíz por diferencial lambda. Diferencial mu es igual a la raíz por diferencial lambda. Hago entrar diferencial lambda dentro de la raíz. Entra como diferencial lambda al cuadrado. Lo simplifico con los diferenciales lambda que están en estos x puntos. Y entonces me queda que el nuevo parámetro, diferencial mu, no es otra cosa que la longitud sobre la curva. La longitud infinitesimal. Es el parámetro que me mide la longitud sobre la curva. Bueno, ahora la ecuación es un poco más feliz y tanto es así que nos permite hacer un enunciado de un principio de conservación. Vean, si esto es un lagrangiano, si esto lo pensé como un lagrangiano, entonces en la ecuación dinámica que resulta del lagrangiano, puedo ver si existe algún principio de conservación. Y entonces me doy cuenta que si las componentes de la métrica no dependiesen de alguna de las coordenadas, digamos que no dependiesen de x1, por ejemplo, entonces, cuando i vale 1, este término no está. Pero si este término no está, significa que cuando i vale 1, fíjense que i es la etiqueta de cada ecuación. Teníamos n ecuaciones, una para cada i. Si cuando i vale 1, estas derivadas se anulan porque la métrica no depende explícitamente de x1, digamos, entonces lo que sale de aquí es la conservación de G1J diferencial XJ, derivada de XJ respecto de mu. También se conserva una de las componentes de lo que sería una suerte de cuadrivelocidad, si pensáramos no en una geometría riemanniana, sino en una pseudo-riemanniana, y si pensáramos en una geodésica temporal, lo que estaríamos leyendo que se conservaría cuando la métrica no depende de una de las coordenadas, digamos x1, se conservaría una componente de la cuadrivelocidad, entre comillas, pero no la que tiene el índice arriba, sino la que resulta de bajarle el índice, la que tiene el índice abajo, la componente 1, no del vector, sino de la 1 forma asociada al vector. Ahora, esa integral que hemos usado para calcular la longitud de una curva, cuando pasemos a una geometría pseudo-riemanniana, como es la de la relatividad especial y como va a ser la de la relatividad general, es la misma estructura que usábamos como acción de una partícula libre.
cuando multiplicábamos a esto por menos la masa por la velocidad de la luz, esto era la acción de una partícula libre. Esta estructura de la acción que ya conocíamos de relatividad especial se va a usar también en relatividad general, con la novedad de que el tensor métrico no va a estar dado de antemano. En relatividad especial, el tensor métrico lo conocemos de antemano. Vivimos en relatividad especial en una geometría de Minkowski. Ya la geometría está preestablecida. Y entonces acá usamos el tensor métrico de Minkowski. Generalmente lo usamos en la carta cartesiana, pero hasta podríamos usarlo en otra carta si quisiéramos. Pero siempre es la geometría de Minkowski. En relatividad general se va a usar esta misma estructura, menos mc por la integral que estamos viendo, va a seguir siendo la acción de la partícula libre, pero libremente gravitante. Recuerden que en relatividad general la gravitación o el campo gravitatorio inercial no va a ser visto como una fuerza, sino que va a ser visto como un efecto de la geometría. Entonces, según sea la geometría donde viva esa partícula libremente gravitante, bueno, así va a ser su acción de partícula libremente gravitante. La geometría va a entrar acá y va a estar determinada por las ecuaciones de Einstein a través, bueno, de la distribución de materia del universo. Es decir, las ecuaciones de Einstein van a ser ecuaciones paramétricas cuyas fuentes va a ser la distribución de energía y materia en el universo, energía y cantidad de movimiento. Entonces, esto que acabamos de hacer para encontrar estas curvas privilegiadas que se llaman geodésicas, que son las curvas del camino más corto, en una geometría riemanniana, en una geometría pseudo-riemanniana, esto va a ser el intervalo no es más que c por el tiempo propio a lo largo de la línea de universo. Así que hemos resuelto al mismo tiempo el problema de la dinámica de una partícula libremente gravitante en una métrica general, en una geometría cualquiera. Y lo que hemos obtenido como teorema de conservación, bueno, y si pasamos a la geometría pseudo-riemanniana, entonces este nuevo parámetro, el parámetro más cómodo para trabajar con las ecuaciones dinámicas, ya no va a ser una longitud en una geometría pseudo-riemanniana y en una línea de universo temporal va a ser el tiempo propio, en realidad va a ser c por el tiempo propio, la raíz del intervalo al cuadrado, es decir, el intervalo, es c por el tiempo propio. Así que mu, el parámetro privilegiado, va a ser el tiempo propio. Y la ley de conservación que acabamos de obtener, multiplicándolo por la masa, es la conservación de mgij de xj a d tau, derivada de xj de las ecuaciones paramétricas respecto del tiempo propio, para aquella componente i cuya coordenada respectiva sea cíclica. Eso es lo que hemos encontrado. Que si hay una coordenada que es cíclica en la métrica, se conserva la correspondiente componente del covector cantidad de movimiento, no del vector cantidad de movimiento, del covector. Eso es lo que estamos diciendo acá. Si volvemos a la ecuación de la geodésica, entonces vemos que estas son las derivadas multiplicado por m, serían las derivadas del covector cantidad de movimiento, energía cantidad de movimiento. Y este segundo término estaría actuando como una suerte de fuerza entonces, porque según sea este segundo término serán las derivadas respecto de tau del covector energía cantidad de movimiento. ¿Y quién vemos aparecer jugando el papel de fuerza? Las derivadas de las componentes del tensor métrico. Pero eso está muy bien, porque en nuestra analogía que nos llevaba de la teoría de Newton a la teoría geométrica, el potencial gravitatorio newtoniano era parte del tensor métrico. Y ahora vemos que las derivadas del tensor métrico son fuerzas en esta ecuación, que era lo que esperábamos encontrar. Mientras que en las ecuaciones de las autoparalelas teníamos la conexión ahí, y eso nos estaba inquietando un poco, porque no veíamos la relación de la conexión con los potenciales gravitatorios.
Entonces ahora vamos camino a encontrar una conexión, porque la conexión todavía no la hemos determinado. Por ahora, hasta la clase de hoy, la conexión era cualquiera. Estamos en camino a encontrar una conexión que nos relacione las componentes de los símbolos de Christoffel con las derivadas de las componentes del tensor métrico, y ese cuadro que quedó planteado la clase pasada termine de cerrar. Entonces, bueno, déjenme avanzar un poco más ya que tuvimos la interrupción. Entonces, voy a derivar acá. ¿Cómo derivo acá? Bueno, para derivar acá, tengo que derivar un producto. Así que cuando la derivada mu vaya a derivar sobre la derivada de xj, voy a tener una derivada segunda de xj respecto de mu dos veces. Pero la derivada mu también va a venir a derivar a g y j. ¿Qué es la derivada mu? Es moverme una cantidad diferencial mu sobre la curva y ver cómo cambia g y j. Entonces, ¿cómo se hace esa derivada? Se deriva g y j respecto de un xk y se multiplica por la derivada de xk respecto de mu. Una composición. Bueno, entonces, tenemos el primer término que es de derivada segunda de xj respecto de mu, como dijimos, sin derivar g y j. Y el siguiente término es la derivada de g y j, que se escribe de esta manera. Bueno, ahora para sacarme este factor g y j de acá adelante, voy a multiplicar todo por la inversa de la métrica y voy a contraer el índice i. Entonces, si multiplico por GLI, ¿qué pasa? GLI, GIJ me da una delta de Kronecker LJ. Me convierte este J en L. Me convierte el J en L, como está acá. Y el resto de los términos, ¿qué ocurre? Fíjense que el último término ya sabíamos que era cuadrático en las componentes del vector tangente, de la cuadrivelocidad, si lo quieren pensar así. Y este término que quedó armado acá también es cuadrático. Aquí aparece dxj a de mu, dxk a de mu. Igual que tenemos acá, dxj de mu, dxk de mu. Así que dxk de mu, dxj de mu sale factor común de todo esto. Ahora digo algo más. dxk a de mu, dxj de mu es simétrico en kj. Entonces, si yo contraigo un objeto que tiene índices kj con otro objeto que es simétrico en kj, en la contracción, en la suma sobre k y j, solo van a sobrevivir aquellos componentes del objeto que está acá que sean simétricas en kj. De manera que lo que verdaderamente quedó escrito aquí, simetrizando el objeto que tenemos, vean, este término ya es simétrico en kj. El que no lo es todavía, pero que va a quedar simetrizado en la contracción, es este primer término, g y j como acá. ¿Cómo lo simetrizo? Y digo un medio de g y j, k, más un medio de g y k, j. Y entonces me quedo esto. Esta es la ecuación de las geodésicas. Como ustedes ven, tiene la misma estructura que una ecuación de autoparalelas. Bastaría elegir a esta cantidad que está acá como los símbolos de Christoffel para entonces unir estos dos conceptos que son originalmente conceptos distintos. Las autoparalelas por un lado y las geodésicas por el otro. Así que de eso vamos a hablar después del intervalo. Vamos a seguir, 4 y 10. Si quieren preguntar, aunque no me vean, recuerden que pueden preguntar, que yo estoy escuchando. Rafael, y Sí. digamos, a este nuevo concepto de rectas, ahora sí le vamos a añadir que son, además de no tocarse, de ser equidistantes según la No, métrica. ya vimos que tenemos la desviación de las autoparalelas. La clase pasada lo hemos visto. Dos rectas que son inicialmente autoparalelas empiezan a separarse cuando la curvatura
es distinta de cero. Fíjense que esa separación de las autoparalelas estaba gobernada por el tensor de Riemann. Pero era una separación necesaria porque habíamos dicho que si yo estoy orbitando en la estación espacial, es decir, estoy en un sistema libremente gravitante, donde en principio localmente no veo la gravedad, sin embargo, si yo dejo dos partículas inicialmente en reposo, las suelto, las tengo en las manos y las suelto, lo que voy a ver por el efecto de mareas es que muy lentamente esas partículas van a cambiar su separación. Entonces voy a ver el efecto de separación de las autoparalelas o de desviación geodésica, que es como se lo conoce normalmente. Yo no había usado desviación geodésica porque todavía no habíamos dicho que era la geodésica. Ese efecto de desviación geodésica, cuando hagamos relatividad general, va a ser el efecto de la fuerza de mareas, lo que sobrevive de la gravedad o del campo gravitatorio inercial cuando estoy en un sistema en caída libre, donde localmente el campo gravitatorio inercial se anula. Pero lo que no se anula son estas segundas derivadas, estos efectos que ocurren cuando observamos dos partículas que no están en el mismo lugar, cuando están separadas. Es un efecto no local, necesitamos segundas derivadas de la métrica, porque el tensor de Riemann tiene primeras derivadas de la conexión, y primeras derivadas de la conexión van a ser segundas derivadas de la métrica. Nosotros vamos a tomar como conexión esto que está acá, que tiene primeras derivadas de la métrica, así que el tensor de Riemann tendrá segundas derivadas de la métrica en ese caso. ¿Se entiende entonces? Sí, sí, más o menos, sí. Gracias. Supongan que yo estoy en una geometría esférica. Tomemos una geometría de 2 dimensiones, la esfera. Entonces tengo dos partículas sobre el ecuador y las lanzo con velocidad perpendicular al ecuador. Entonces se van a dirigir hacia el polo, al que corresponda, si las lanzo hacia el sur o hacia el norte. Y bueno, pero entonces esas geodésicas se van a ir, que son los meridianos, se van a ir acercando hasta juntarse en un polo. Bueno, entonces vamos a ver esta cuestión acerca de que la ecuación de las geodésicas, habiendo elegido convenientemente el parámetro, tiene la misma estructura que la ecuación de las autoparalelas cuando elegíamos el parámetro afín. Entonces, si yo quiero unir estos dos conceptos en uno solo, lo que tengo que hacer es elegir la conexión según como la veo en la ecuación de las geodésicas. Debería elegir la parte simétrica de la conexión de esta forma que está acá. La ecuación de las geodésicas no me informa nada sobre la parte antisimétrica de la ecuación. La ecuación de la autoparalela no me informa nada sobre la parte antisimétrica de la conexión, porque no interviene, porque justamente en la ecuación de las autoparalelas la conexión está contraída con este objeto que es simétrico en Kj. De manera que la ecuación de la autoparalela no ve la torsión. Entonces bastaría tomar su parte simétrica, la parte simétrica de la conexión, de los símbolos de Christoffel, mejor dicho, de la conexión en base coordenada. Bastaría tomar la parte simétrica de los símbolos de Christoffel de esta manera para que geodésicas y autoparalelas sean el mismo concepto. Entonces, de esa manera, como decíamos antes, estaríamos empezando a cerrar el cuadro que quedó abierto en la clase pasada, donde ahora sí la conexión serían derivadas de las componentes del tensor métrico. Bueno, pero además la conexión tiene otra parte, que es la torsión, que además es una parte tensorial. Esta parte, que es la parte simétrica, tiene la propiedad de que se puede anular localmente eligiendo la carta convenientemente, por ejemplo, con la carta de coordenadas normales de Riemann, que no es la única, pero que, bueno, es la que hemos estudiado en detalle. Entonces, se estaría cumpliendo la idea de que si G son los potenciales gravitatorios, los elementos de la conexión, eligiendo esta conexión, serían entonces derivadas de G, derivadas de los potenciales, serían fuerzas, y
sabiendo que la parte simétrica de la conexión se puede anular localmente en una carta, entonces el campo gravitatorio inercial se podría anular localmente en una carta, que es lo que pretende el principio de equivalencia. Ahora, la conexión no solo está hecha de su parte simétrica, la parte antisimétrica de los símbolos de Christoffel constituyen un tensor, que es el tensor de torsión. ¿Qué hacemos con el tensor de torsión? Para unir estos dos conceptos de autoparalelas y geodésicas, la torsión no aparece acá, así que eso no nos dice nada. No sugiere cuál es el valor de la torsión, esta identificación de paralelas con geodésicas. La relatividad general, lo decíamos la clase pasada, va a tomar la torsión igual a 0. Eso lo vamos a escribir la clase que viene cuando veamos los postulados de la relatividad general. Para la relatividad general, esto que tenemos acá es toda la conexión, es la conexión completa, porque la torsión vale 0. Esta conexión tan particular recibe un nombre, se llama la conexión de Levi-Civita. Una de las propiedades que tiene esta conexión de Levi-Civita, además de tener torsión nula, porque es simétrica, porque hay simetría en JK, es la propiedad de ser una conexión métrica. Una conexión se va a llamar métrica si tiene la propiedad de que la derivada covariante del tensor métrico se anula. Recuerden que si tenemos una conexión, tenemos una derivada covariante. La derivada covariante de la métrica podría ser cualquier cosa, pero siempre que la derivada covariante de la métrica valga 0, lo cual supone una relación entre la conexión y la métrica. Entonces diremos que esa conexión es métrica. Bueno, voy a demostrar ahora que la única conexión métrica sin torsión es la conexión de Levi-Civita. Entonces, voy a partir de calcular la derivada covariante del tensor métrico, que como la derivada covariante de cualquier tensor de tipo 0,2, se escribe de esta manera, con un término de conexión para cada índice, y como son índices covariantes, entonces el término de conexión va con signo menos, y voy a igualar esto a 0 para pedir que la conexión sea métrica. Bueno, ahora quiero hacer intervenir el hecho de que la conexión sea sin torsión. Entonces, voy a hacer lo siguiente. En este resultado que encontré, que es válido para todo IJK, voy a hacer permutación cíclica de los índices. Entonces, voy a mandar I atrás, K va a adelantarse un lugar y J va a adelantarse un lugar. Quedó JK, I. Lo mismo en cada término. Por supuesto, si permuto cíclicamente, lo debo hacer en todos los términos. Me queda esta segunda ecuación. Ahora hago una vez más la permutación cíclica. K pasa adelante y al segundo lugar J atrás. KI, J y lo mismo en los otros términos. Y entonces ahora voy a sumar 1 con 2 y voy a restar 3. Entonces fíjense que al restar 3, por ejemplo, este término que tiene un menos va a entrar con un más. Pero en 1 hay un término que en vez de decir LKJ, como dice este, en 1 dice LJK. Si la conexión es sin torsión, los símbolos de Christoffel son simétricos. Y entonces gamma LJK es lo mismo que gamma LKJ. Y si la tercera ecuación entra restando y esto se convierte en un más, estos términos se cancelan. Lo mismo pasa entre este término y este otro término, que está en 2. Si los símbolos de Christoffel son simétricos, estos términos se van a cancelar. Y entonces al hacer 1 más 2 menos 3, lo que me queda es esta ecuación que está acá, de donde puedo despejar los símbolos de Christoffel. ¿Cómo despejo los símbolos de Christoffel? Bueno, multiplico toda la ecuación por la inversa de la métrica y por un medio. Y entonces, ¿qué me sale? Me sale la conexión de Levi-Civita. Así que la conexión de Levi-Civita es la única conexión métrica sin torsión. Las conexiones métricas en general
sean o no la de Levi-Civita, tienen una propiedad muy importante, que es que la regla de Leibniz vale también para el producto escalar de vectores. Nosotros habíamos introducido la derivada covariante pidiendo que respete la regla de Leibniz ante producto tensorial. Pero en el producto escalar de vectores se nos mete un personaje que es la métrica. El producto escalar se define a través de la métrica. Entonces, cuando yo tome la derivada covariante, la métrica va a estar ahí molestando. Pero si la conexión es métrica, entonces la derivada covariante pasa de largo por encima de la métrica, no la deriva, porque la derivada vale cero, ¿no? Entonces, eso va a conducir a que valga la regla de Leibniz para la derivada del producto escalar. Es decir, si yo tengo un producto escalar de dos vectores y derivo covariantemente en la dirección de otro vector, o tomo la derivada covariante a secas, no importa, pero lo hago con una conexión que es métrica, entonces va a pasar esto que está acá. La derivada va a actuar sobre el primer vector y se va a multiplicar escalarmente con el segundo vector. Acá necesito sí tomar en la dirección de un B para que todo este objeto sea en sí mismo un vector, el resultado, y tenga sentido hacer el producto escalar. Y luego va a actuar sobre el segundo factor y me va a quedar entonces U escalar derivada covariante de W a lo largo de B. ¿Por qué va a pasar esto? Bueno, si lo miro en componentes, quiero derivar covariantemente el producto escalar, pero el producto escalar en componentes se ve así. La derivada covariante, si va a derivar a la métrica, me da cero, así que ese término ya no cuenta. Entonces, la métrica sale afuera de la derivación covariante, y la derivada covariante actúa sobre U, multiplicado por W, y luego actúa sobre W, multiplicado por U. Y esto es el resultado que está acá arriba. Es decir, acá tengo, vía la métrica, tengo el producto escalar, cuando, digamos, si proyecto sobre un vector B estas derivadas covariantes, claro, tengo entonces el producto escalar entre derivada covariante de U por W más U por la derivada covariante de W. Una consecuencia de que valga la regla de Leibniz para el producto escalar de vectores, insisto, cosa que es válido para cualquier conexión métrica, y en particular para la de Levi-Civita, es que si yo tengo dos vectores UW que se transportan paralelamente en la dirección de B, entonces cuando tomo la derivada covariante del producto escalar y aplico la regla de Leibniz, este factor me da cero porque U se transporta paralelamente a lo largo de B. Y este otro también me da cero porque W se transporta paralelamente a lo largo de B. Entonces quiere decir que si U y W se transportan paralelamente en la dirección de B, el producto escalar entre ellos no cambia a lo largo de B. Quiere decir que si yo tengo una conexión métrica, el transporte paralelo de una conexión métrica va a preservar normas y ángulos, porque las normas y los ángulos se calculan con el producto escalar. En particular, si yo tengo una autoparalela que es temporal en un punto, es decir, cuyo vector tangente tiene norma positiva, norma al cuadrado positiva, entonces como la autoparalela es una curva donde su vector tangente se transforma paralelo a sí mismo, entonces en particular el producto escalar, la norma al cuadrado de ese vector tangente va a ser positiva a lo largo de toda la curva, si lo es inicialmente. Entonces, una autoparalela que es inicialmente temporal es siempre temporal. Si es inicialmente espacial, es siempre espacial. Y si es inicialmente nula, es siempre nula. Otra propiedad más de las conexiones métricas, de cualquier conexión que sea métrica. La operación de subir y bajar índices conmuta con la derivada covariante. Por ejemplo, acá yo hago primero la derivada covariante y después bajo el índice I para convertirlo en J. Pero como la derivada covariante, como la métrica es transparente a la derivada covariante, yo puedo meter la métrica dentro de la derivación covariante, lo cual correspondería
a bajar primero el índice I y convertirlo en J, y después hacer la derivada covariante. Bueno, entonces vamos a revisar la tabla que habíamos hecho la clase pasada. Tenemos entonces configurados todos los elementos geométricos que van a entrar en la formulación de la relatividad general. Teníamos una teoría newtoniana de la gravitación, donde la gravedad era vista como una fuerza, y la gravedad estaba descrita por un único personaje que era el potencial gravitatorio de Newton. La derivada del potencial me daba las componentes de la fuerza, es decir, el gradiente del potencial, y si derivábamos una vez más, teníamos los efectos de mareas. En la teoría de Einstein, en lugar del potencial vamos a tener las componentes del tensor métrico. Y va a haber cartas privilegiadas, que son los sistemas localmente inerciales. Bueno, en una carta localmente inercial vamos a poder elegir las componentes del tensor métrico iguales al símbolo de Minkowski. Esto lo dijimos hace un rato, que si construíamos la carta de coordenadas normales de Riemann partiendo de una base del espacio tangente en el punto P ortonormal, entonces automáticamente la métrica se hacía igual al símbolo de Minkowski en el origen de la carta, en P. En el siguiente nivel, a nivel de la fuerza, teníamos que el papel de la fuerza en la ecuación dinámica de la partícula libremente gravitante lo realiza la conexión. La conexión es la conexión de Levi-Civita, son derivadas de la métrica. Y la conexión de Levi-Civita, como es simétrica, se anula en el origen de la carta localmente inercial. Si bien la parte antisimétrica de la conexión no juega ningún papel en el movimiento de la partícula libremente gravitante, sí puede jugarla en la dinámica de otros sistemas físicos, por ejemplo el campo electromagnético. Entonces, es importante que toda la conexión, porque la conexión solo tiene parte simétrica, porque es la conexión de Levi-Civita la que se va a usar en la teoría de Einstein, se puede anular localmente en la carta localmente inercial. A nivel del efecto de mareas, entonces tenemos derivadas segundas del potencial de Newton por un lado, y van a ser derivadas segundas de la métrica, porque eso va a ser la curvatura de Riemann ahora, de derivadas primeras de la conexión, vía la conexión de Levi-Civita tendremos derivadas segundas de la métrica. La curvatura de Riemann es un tensor, no se puede anular por un cambio de cartas. Es un campo físico. Es decir, que cuando anulamos localmente el campo gravitatorio inercial, todavía queda un hecho físico que no se puede anular, y que es la verdadera esencia del campo gravitatorio inercial, que es la que nos va a dar la desviación geodésica, vía, entonces, que es el equivalente a la fuerza de marea en la teoría de Newton. Bueno, déjenme para terminar examinar algunas propiedades más que va a tener la conexión de Levi-Civita. Vamos a tomar un tensor de tipo P0 totalmente antisimétrico. Y le vamos a aplicar una derivada covariante contraída con el primer índice. Con el primer índice o con cualquiera, porque los índices están totalmente antisimetrizados, así que va a dar lo mismo, a lo sumo habrá un cambio de signo en lo que vamos a decir. Bueno, si hago esto, hago como siempre la derivada covariante, empiezo por la derivada común. El mismo término, la misma estructura, pero con derivada común. Y luego vienen los términos compensadores, los términos de conexión. Como en este caso estoy derivando un tensor que es totalmente contravariante, los índices están todos arriba, entonces los términos de conexión van con más. Por cada índice de los de arriba, entonces tengo que generar un término de conexión. Ese índice se traslada al símbolo de Christoffel, y luego en el símbolo de Christoffel pongo en el segundo lugar el índice de derivación, y
el índice que me queda es el que se va a contraer con el tensor que estoy derivando en la ubicación del índice que estoy reemplazando, que estoy poniendo acá, en este caso el primer índice. Luego lo hago para el segundo índice. Entonces voy sobre el J, acá el J pasa al símbolo de Christoffel, el I se queda en el símbolo de Christoffel donde está siempre, porque es el índice de derivación, bueno, etcétera, así por cada uno de los índices de este tensor. Ahora, la conexión de Levi-Civita tiene torsión nula, por lo tanto, los símbolos de Christoffel son simétricos. La parte antisimétrica del símbolo de Christoffel vale 0. Como este símbolo de Christoffel está contraído con índices que son antisimétricos, porque así hemos elegido este tensor, dijimos que sea totalmente antisimétrico, entonces este término y cada uno de los que siguen se anula. Simétrico contraído con antisimétrico da 0. Porque el simétrico, al contraerse con el otro, digamos, en esa contracción, lo que decíamos antes, va a sobrevivir solamente la parte simétrica del otro. Pero el otro no tiene parte simétrica. Entonces, este término y cada uno de los que siguen van a dar 0. Entonces me quedó nada más que el primero, que tiene otra naturaleza, porque acá la contracción me quedó entre L y L, sí, pero el I se contrajo con el índice de arriba del símbolo de Christoffel. Así que me interesa saber quién es este personaje que está acá. Bueno, entonces voy a calcularlo, voy a tomar la expresión para la conexión de Levi-Civita y voy a contraer el índice de arriba con el índice de derivación. Voy a tomar acá entonces el K igual a L. Entonces al tomar el K igual a L, queda esto que está acá. Ahora vean lo siguiente. Este primer término, fíjense dónde tiene I y dónde tiene L. Este segundo término tiene L e I intercambiados y con un menos. Quiere decir que si considero estos dos términos por separado, veo que ahí L e I están digamos, tienen propiedad de antisimetría. Pero ese L y ese I se están contrayendo con un objeto que es simétrico en L e I. Por lo tanto, estos dos términos se cancelan en esa contracción. Y solo sobrevive el término del medio, que es simétrico en L e I. Entonces, este objeto, que todavía no sabemos bien qué es, ahora lo tenemos escrito de esta manera. Y esta es una propiedad matemática que yo no voy a demostrar, pero que siempre que tengan una matriz cuadrada, y su inversa, siempre que se encuentren esta estructura, bueno, esto es lo mismo que calcular esta cantidad que está acá. La derivada del logaritmo del determinante a la 1/2. Así que voy a usar esa propiedad. Y bueno, por cierto, el logaritmo del derivar el determinante, bueno, primero el 1/2, bueno, está bien, no importa. Derivar el logaritmo es, bueno, hacer 1 sobre el argumento del logaritmo y derivar el argumento. Así que me va a quedar 1 sobre la raíz y la derivada de la raíz. ¿Qué es lo que voy a reemplazar en este segundo término? Entonces me va a quedar que si tengo un objeto, un tensor de tipo P0 totalmente antisimétrico, le tomo la derivada covariante y contraigo, bueno, el primer índice o el que quiera, entonces el resultado va a ser de esta forma. Pero si el resultado es de esta forma, yo lo puedo escribir de esta manera. Como 1 sobre la raíz de g de la derivada de raíz de g por el tensor. ¿Por qué? Porque cuando deriva el tensor, raíz de g con raíz de g se van a cancelar y me va a dar el primer término. Y después voy a tener un término de la derivada de raíz de g dividido por raíz de g, que es este factor que está acá multiplicado por el tensor.
Bueno, esto es muy interesante porque es algo que nosotros, por lo menos lo que vemos acá a la derecha, tiene el sabor que tenía la divergencia de un vector cuando usábamos el volumen métrico. Es decir, como caso particular de un tensor P0 totalmente antisimétrico, podemos elegir un vector. Obviamente en ese caso lo de totalmente antisimétrico desaparece. Sería un tensor 1, 0. Así que esto nos recuerda la estructura que ya conocíamos para la divergencia de los vectores. Y lo que estamos haciendo acá también es una suerte de divergencia a nivel de derivada covariante. Estamos haciendo una derivada covariante y contrayendo el índice de derivación con uno de los posibles índices de este tensor. Bueno, muy bien. Entonces, para el caso del vector, tenemos que lo que sabíamos que era la divergencia de un vector, que la habíamos definido a nivel de la derivada exterior y del uso del volumen métrico. Y que sabíamos que entonces que esa divergencia había dado por resultado esta cantidad que está acá, y ahora también sabemos que esta cantidad que está acá, cuando se usa la conexión de Levi-Civita, da esto que está acá. ¿Qué pasaría si en la expresión que tenemos para el vector uso como vector el gradiente de una función? Claro, el gradiente, ya habíamos dicho, era en realidad una unoforma. Pero ahora sabemos subirle el índice a la unoforma para convertirlo en un vector. Se hace con la métrica. Entonces, acá tenemos un vector gradiente que podemos reemplazar acá adentro. Entonces, fíjense. Si lo reemplazo acá adentro, me sale la expresión que está acá, la que demostramos a través de la conexión de Levi-Civita. Si lo reemplazo del otro lado, me sale esta expresión que está acá. Pero como la conexión de Levi-Civita es métrica, el G puede salir afuera. Pero además, la derivada común de un escalar es lo mismo que la derivada covariante del escalar, es la misma cosa. Entonces yo puedo leer esta expresión con el G afuera y la derivada covariante dos veces JI del escalar phi contraído con GJI. Ahora, si yo le tomo la divergencia a un gradiente, lo que obtengo es un laplaciano, o un d'Alembertiano si estoy en una variedad pseudo. Entonces, esto que está acá es una expresión, cualquiera de ellas, la que quieran usar, la que resulte más cómodo para el caso que estén considerando, son expresiones alternativas para el laplaciano o d'Alembertiano en una variedad diferenciable, en una geometría riemanniana o pseudo-riemanniana, dotada de conexión de Levi-Civita, ¿no? Bueno, voy a dejarles como ejercicio, esto tiene que ver con lo mismo que hemos demostrado recién, pero bueno, ahora pasando al lenguaje de estrella de Hodge y derivada exterior, demostrar esta propiedad, y entonces a partir de demostrar esta propiedad, concluir que con la conexión de Levi-Civita, esta cantidad, que es una unoforma, porque, bueno, lo estoy pensando para aplicarlo al caso electromagnético, es decir, en vez de tener una P forma F, tengo una 2 forma en 4 dimensiones. El dual de una 2 forma en 4 dimensiones es una 2 forma, la derivada exterior es una 3 forma, el dual de una 3 forma es una 1 forma. Entonces, demostrar que las componentes de esta 1 forma, por lo tanto hay un solo índice abajo para caracterizar a las componentes, se escribe de esta manera, usando la conexión de Levi-Civita. Es nada más que aplicar en forma inmediata el resultado anterior. Muy bien, para cerrar todas estas consideraciones. Bueno, hemos visto que la ecuación de la partícula libremente gravitante, la acción de la partícula libremente gravitante, perdón, conduce a la ecuación de la geodésica, que en la conexión de Levi-Civita se puede ver como una ecuación con derivadas covariantes, que dice esto: la derivada covariante de la cuadrivelocidad proyectada sobre la cuadrivelocidad es 0. Eso es, la cuadriaceleración es 0.
Es decir, el movimiento de una partícula libremente gravitante es un movimiento con cuadriaceleración cero. Porque la cuadriaceleración, que es la derivada covariante de la cuadrivelocidad, incorpora los términos que habíamos llamado de fuerza, entre comillas, porque incorpora la conexión. El objeto cuadriaceleración directamente ya tiene metidos adentro los términos de conexión, porque acá hay una derivada covariante. El objeto geométrico es la derivada covariante. Esa derivada covariante, en la ecuación de las geodésicas la veíamos separada en dos términos. Un término de derivada común, que lo llamábamos aceleración entre comillas, y que era el término que nos daba la ley de conservación, el objeto que estaba ahí adentro era el que se iba a conservar, y al otro término lo llamábamos entre comillas el objeto que era la fuerza, para darnos cuenta que entonces en ese término de fuerza entre comillas intervenían las derivadas del tensor métrico, que eran las derivadas del potencial gravitatorio a nivel de la teoría de Newton. Pero a nivel de objeto geométrico, los dos términos forman un solo objeto geométrico, no es geométrico cada uno por separado. Recuerden que el término de conexión viene a compensar que el primer término de derivada común no es un objeto geométrico. El objeto geométrico son los dos términos juntos, y el objeto geométrico es la derivada covariante. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos acá, o si usamos notación geométrica sin índices, es esto que está acá, nuevamente, la derivada covariante de la cuadrivelocidad a lo largo de la cuadrivelocidad, es decir, en la dirección de la línea de universo, esto es la cuadriaceleración, vale 0. O en esa otra notación alternativa que habíamos visto, también lo podemos escribir así, usando la D mayúscula, en vez de la D minúscula, que sería la derivada común. Entonces, bueno, acá U es como dijimos, la cuadrivelocidad de la partícula, y las componentes son, como siempre, esto que está acá. Antes de decir lo que iba a decir, voy a decir lo que está acá como una nota al pie. ¿Cuántos grados de libertad tiene una partícula? 3. La partícula vive en el espacio-tiempo, que es una variedad de 4 dimensiones, pero tiene 3 grados de libertad, como toda partícula. ¿Cuántas ecuaciones dinámicas hemos obtenido? 4. Una para cada J. Antes habíamos dicho una para cada I, pero acá di vuelta el nombre de los índices, y al índice mudo lo llamé I, y al índice libre lo llamé J. Hay 4 ecuaciones de movimiento. Pero ¿cómo si la partícula tiene 3 grados de libertad? Bueno, resulta que para mantener la covariancia, para que la covariancia sea explícita, porque todo el formalismo que hicimos es covariante, no pueden aparecer sino 4 ecuaciones. Pero como la partícula tiene 3 grados de libertad, esas 4 ecuaciones seguramente no son independientes. Y una forma de ver que no son independientes es reconocer o recordar que el producto escalar de la cuadrivelocidad con sí mismo da siempre C cuadrado, da una constante. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos acá en la definición de UJ. UJ es dxj de tau. Si hago el producto escalar de UJ consigo mismo, me queda dxj consigo mismo, pero eso me da ds cuadrado. Me va a dar ds cuadrado, el intervalo al cuadrado, dividido de t cuadrado, de tau cuadrado. Pero ds cuadrado es c cuadrado de tau cuadrado, así que el producto escalar, la norma de la cuadrivelocidad, está determinada, no es un grado de libertad. Así que de las 4 componentes que tiene U, las 4 componentes están ligadas por esta condición. A nivel de las ecuaciones dinámicas, si yo derivo acá respecto a lo largo de U, la derivada de C cuadrado me da 0 porque es una constante, y entonces me va a dar que al derivar a lo largo de U, y usando la regla de Leibniz para el producto escalar, me va a dar esto. Es decir, las 4 ecuaciones, la derivada covariante de U a lo largo de U, están ligadas entre sí por esta relación. Bueno, muy bien. Esta es la nota al pie de página. Lo que quería decir es que esta ecuación con derivada común hubiera sido lo que en relatividad especial llamaríamos la ecuación de movimiento de la partícula libre.
el hecho de que la derivada de la cuadrivelocidad se anule, esto es que la cuadriaceleración se anule. Eso es el principio de inercia en relatividad especial. En relatividad general es la misma ecuación, pero donde la derivada común se fue reemplazada por derivada covariante. Y donde la derivada covariante no es cualquier derivada covariante, sino que es la derivada covariante de la corrección de Levi-Civita. Ahora, lo mismo sucede a nivel del electromagnetismo. Las ecuaciones que conocíamos de la relatividad especial, geométricamente, se podían escribir de esta manera. En esta geometrización, en la estrella de Hodge, intervenía la métrica, pero en relatividad especial la métrica era la métrica de el espacio-tiempo de Minkowski. Ahora la métrica es cualquier métrica, sin embargo, hemos visto que siempre que la conexión sea la conexión de Levi-Civita, de esta expresión, yo lo dejé como ejercicio hace un rato, pero el ejercicio era más o menos inmediato, de esta expresión se obtiene esto que está acá. Pero estas son las ecuaciones dinámicas de Maxwell que conocemos de relatividad especial, nada más que donde decía relatividad especial derivada común, ahora aparece derivada covariante. No cualquier derivada covariante, la derivada covariante de la conexión de Levi-Civita. Entonces, en ambos casos, podemos decir que las acciones que conocemos de relatividad especial, pero ahora escritas para una métrica general, conducen a ecuaciones dinámicas que pueden releerse fácilmente en términos de la conexión de Levi-Civita. Es simplemente a las ecuaciones conocidas de relatividad especial le cambiamos la coma por el punto y coma. Y obtenemos así las ecuaciones que corresponderían en una métrica cualquiera, en una geometría cualquiera, siempre y cuando no toquemos la estructura de las acciones geométricas que ya conocíamos en relatividad especial. La estructura es la misma, solamente que ahora la métrica puede ser una métrica general.